Algunos días comienzan con normalidad. Café, correo, la rutina. Y luego están los días que comienzan como este, con unos zapatos, no unos zapatos cualquiera. Sus zapatos, Keds de lona blanca, desgastados en la punta exterior, con cordones rojos desteñidos atados de la forma en que solo Emma sabía hacerlo. Uno siempre quedaba un poco más apretado que el otro. Solía decir que eso le daba equilibrio, que esa tensión desigual de algún modo la mantenía en tierra. No había visto esos zapatos en 24 años. Estaban colocados ordenadamente en el centro de mi porche cuando abrí la puerta. No tirados, no olvidados. Colocados como si alguien acabara de salirse de ellos un momento antes. Alineados, talón con talón. Todavía calientes. Los observé durante mucho tiempo antes de arrodillarme, con el corazón latiendo en mi garganta. Toqué la lona. Irradiaba calor. Débil, pero real. Como si se los hubieran quitado justo después de una larga caminata. Y entonces lo vi, presionado sobre la tela del talón derecho. Una huella dactilar. Fresca. Emma desapareció en el otoño de 2001. Yo tenía 10 años. Ella, 16. Era un viernes. Se suponía que caminaríamos juntas de regreso a casa desde la escuela, pero esa mañana discutimos. Algo estúpido. Algo que ahora vive en mi pecho como un clavo oxidado. Tomé el autobús sola. Ella nunca llegó a casa. Encontraron su mochila cerca del borde del bosque de Larkwood, justo más allá del sendero, donde los adolescentes fumaban y hablaban de escapar del pueblo. El sendero al que ella dijo que iría solo 10 minutos. La mochila estaba cerrada, intacta. Su Walkman seguía dentro, con la batería agotada. Un solo casete, de Cranberries. Los zapatos no estaban, hasta ahora. Los recogí con manos temblorosas y los llevé dentro de la casa como si fueran artefactos sagrados. Reliquias de una chica congelada en el tiempo. Olfateaban a bosque, en octubre, tierra húmeda, hojas secas, algo más dulce debajo, como tréboles o manzanas empezando a pudrirse. Los coloqué sobre la mesa de la cocina y me senté frente a ellos. Los observé hasta que el café se enfrió y el reloj marcó las 11:11. Luego tomé mi teléfono. Mamá. Me quedé mirando el nombre de contacto, pero no presioné. ¿Qué iba a decir? Hola, mamá. Los zapatos de Emma acaban de aparecer en mi porche después de 2 décadas. ¿Debería prepararte para ella? En vez de eso, llamé a otra persona, el detective Alan Greer, ya retirado, pero el único que alguna vez trató el caso de Emma como algo más que una simple rebelión adolescente. Respondió al tercer timbrazo, voz áspera por la edad, el bourbon, o ambas cosas. Greer. Soy Elena. Pausa. ¿La hermana de Emma? Sí. Esperaba silencio. Lo que no esperaba era el filo en su voz. Ya los viste, ¿verdad? Sentí la sangre enfriarse. ¿Qué? Los zapatos. Me puse de pie. ¿Cómo sabías? Alguien dejó un par en mi porche hace un año. Misma marca, mismo desgaste, mismo calor. Me agarré del borde del mostrador. Creí que era solo yo. Exhaló. Despacio. Controlado. Ojalá lo fuera, pero no eres la primera que llama, y no creo que seas la última. ¿Quién está haciendo esto? No creo que sea alguien. Otra pausa. Creo que es ella. La línea se cortó. Esa noche no pude dormir. Dejé los zapatos en la habitación de Emma, la misma que no ha cambiado desde que desapareció. Pósters despegándose de las paredes, diarios en el cajón, un casete al lado de la cama, su aroma, ya desvanecido, pero aún presente en las paredes. Dejé la puerta entreabierta, y alrededor de las 3 de la mañana escuché crujir las tablas del suelo, no fuerte, solo una vez. Un peso moviéndose. Me incorporé en la cama, el corazón desbocado, y miré hacia la oscuridad. Silencio.
Pero cuando finalmente me atreví a mirar al pasillo, la puerta de Emma estaba completamente abierta, y los zapatos ya no estaban en el suelo, estaban sobre la cama, colocados lado a lado, las puntas mirando hacia la almohada, como si se los hubiera vuelto a poner, como si se hubiera acostado a dormir. Hay dos versiones de la última vez que vi a Emma, la que le conté a la policía, y la que es verdad. La mentira era simple. Desayunamos. Me dio un Pop-Tart. Caminamos juntas a la escuela. Sonrió. La verdad, apenas me habló. Estábamos peleadas. ¿Por qué? Ya no lo recuerdo. Probablemente porque no quiero recordarlo. Dije algo cruel. Un nombre. Un rumor. Algo que una hermana menor aprende a usar como arma sin entender por qué duele. Ella me miró como si fuera una desconocida, como si hubiera cruzado una línea que no podía deshacer. Entonces dijo, «No vas a volver a verme». Y tenía razón. Me senté en su antigua cama la mañana después de que aparecieron los zapatos. Todavía estaban ahí, colocados sobre el edredón floreado, apuntando ordenadamente hacia la almohada, como si se los hubiera quitado justo antes de meterse bajo las cobijas. No los toqué. En cambio, abrí el cajón de su mesita de noche. Seguía teniendo las mismas cosas: bálsamo labial de cereza, un coletero de terciopelo, una linterna llavero que ya no funcionaba, su diario. Ese diario me perseguía. Mamá nunca me dejó leerlo. La policía lo revisó, lo fotocopió, lo catalogó, y luego nos lo devolvió como si no significara nada, como si no hubiera pertenecido a una chica que desapareció sin dejar rastro. Lo abrí ahora. La mayoría de las entradas hablaban de chicos. Música, rabia, inquietud adolescente, pero la última, con fecha 12 de octubre de 2001, era breve. Decía simplemente, «Vi algo en el bosque. Creo que me vio también». El bosque era donde desapareció. Está justo al final de la calle, detrás de la vieja escuela primaria. Solían llamarlo Bosque Larkwood, pero ya nadie usa ese nombre. La gente lo evita. Incluso los ciervos parecen bordearlo como si estuviera maldito. No había vuelto desde la búsqueda, pero algo dentro de mí, ya no era culpa, no exactamente, me dijo que tenía que ir, así que fui. Salí de la casa con los zapatos aún en su cama, tomé una linterna y caminé por el sendero que solíamos tomar cuando nos escapábamos después del toque de queda. El aire se sentía pesado, no solo húmedo, pesado, como caminar a través del agua. Cuanto más avanzaba, más todo sonaba. Incorrecto, distante, amortiguado, como si hubiera salido del tiempo. Y entonces lo vi. Cerca del arroyo donde la policía encontró su mochila, había un tocón de árbol, rajado y medio podrido. Algo estaba encima, un casete, sin etiqueta, solo su letra en un lado. Reprodúceme. No llevaba un reproductor de cintas, por supuesto, pero sabía dónde había uno. Corrí de vuelta a casa, de vuelta a su habitación, al reproductor en su estante. Metí la cinta y por un momento, nada, solo silencio, luego estática, y luego su voz. Si alguien encuentra esto, supongo que significa que no volví. Dejé de respirar. Hay algo en el bosque, algo viejo, no hace sonido como nosotros. Zumba, observa, a veces lleva tu cara, a veces no lo necesita. Me ofreció una elección. Más estática, y luego... Dije que sí. Solté la cinta. Giró por el suelo, desenrollándose en bucles lentos y ásperos. ¿Dijo que sí? ¿A qué? ¿Y por qué dejar la cinta ahora, 24 años después? A menos que... No la dejó en 2001. A la mañana siguiente, los zapatos volvieron a desaparecer. Revisé la habitación, toda la casa. Nada. Hasta que abrí la puerta del garaje. Estaban junto al coche, polvo en las suelas, musgo adherido a la lona. Me agaché para tomarlos, y debajo había una nota.
Llegaste tarde, sin firma, sin explicación, pero reconocí la letra. Era la mía. El teléfono sonó a las 2:11 de la mañana. No estaba dormida. No había dormido bien desde que aparecieron los zapatos, desde la cinta, desde que la palabra sí retumbaba en mi cabeza como algo sagrado y peligroso. Miré la pantalla que brillaba en mi mesita de noche, sin ID de llamada. No debería haberme sorprendido, pero lo que me hizo contestar, lo que me hizo llevarlo a mi oído sin decir una palabra, fue la posibilidad, enterrada bajo la lógica, de que en el fondo ya sabía quién era. Al principio no hubo voz, solo respiración, suave, lenta, familiar, y finalmente, ya casi estoy en casa, y lo juro por Dios, era Emma. Me senté de golpe, el corazón martillando, el teléfono aún pegado a mi oído. La línea se había cortado, sin pitido, sin desconexión, solo un silencio lo bastante espeso como para atragantarme. Abrí el registro de llamadas, nada, ningún número, ningún rastro. Pero conocía esa voz. Incluso después de todos estos años, la reconocería en cualquier parte. Sonaba mayor, como yo. No tenía 16 años, no estaba muerta, solo lejos. No volví a la cama. Vagué por la cosa como si algo me arrastrara hacia adelante por un hilo invisible. Terminé en su habitación otra vez. La cinta seguía en el suelo, desenrollada, los zapatos, aún junto a la puerta del garaje. Todo exactamente como lo había dejado, excepto la ventana de su habitación estaba abierta, de par en par. Las cortinas ondeaban suavemente con el viento, como una respiración, y debajo, sobre el alféizar, una margarita prensada, la flor favorita de Emma. Solía recogerlas y prensarlas entre las páginas de sus libros. Decía que era como guardar el tiempo, congelar algo antes de que muriera. La levanté. Estaba perfectamente conservada, todavía tibia. Al día siguiente, hice algo que no hacía desde hacía años. Visité el archivo de mensajes de voz de mi viejo correo del instituto, la cuenta que mi padre había creado para emergencias cuando me compró mi primer celular con tapa. Había sincronizado automáticamente los mensajes entre 2001 y 2006. Pasé por años de silencio, hasta que encontré uno que nunca había escuchado. 12 de octubre de 2001. 7:41 p.m. La noche en que Emma desapareció. Presioné reproducir. Hey, sé que probablemente estás enojada conmigo. Lo siento, solo necesitaba espacio esta noche. Voy a ir al bosque un rato, a despejar la cabeza. Vuelvo pronto. Te quiero, bicho raro. Y luego, amortiguado, apenas audible. Espera, ¿qué es eso? El mensaje se cortó. Lo reproduje una y otra vez. La estática al final, el leve cambio en su tono, el temblor. Y lo que más me perseguía, no sonaba asustada, sonaba curiosa. Volví a llamar a Greer. Dime todo lo que sepas sobre el bosque Larkwood. Eso no lo preguntas, a menos que estés lista para oír algo que no vas a poder olvidar. Estoy lista. Guardó silencio un largo rato. Luego dijo, ¿has oído hablar de los lugares delgados? ¿Te refieres a portales espirituales? A puntos débiles, lugares donde el velo entre los mundos no se sostiene como debería, donde la gente ve cosas que no debería, o desaparece. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Crees que Emma encontró uno? Creo que entró en uno. ¿Y regresó? Vaciló. Eso depende de si crees que alguna vez realmente se fue. Esa noche, mi teléfono volvió a sonar, misma hora, 2:11 de la mañana, misma pantalla, sin ida de llamada. Contesté de inmediato, silencio y luego, no lo dejes entrar. Una voz diferente esta vez, débil. No era Emma, pero aún así, familiar. Una niña. Y luego, no abras la puerta, ya no es ella, clic. Me quedé congelada. El timbre sonó. Una vez. Luego otra.
Y luego, 3 golpes lentos. No abrí la puerta. Quería hacerlo. Cada célula de mi cuerpo se inclinaba hacia ella, como una planta que se estira hacia un sol que no puede ver. Pero esa voz, la advertencia de la niña, seguía resonando en mis oídos. No abras la puerta. Ya no es ella. Así que esperé. Me quedé a solo 3 metros, con el teléfono apretado en una mano, la otra flotando sobre el cerrojo, el pulso latiendo con fuerza en mi garganta. 3 golpes. Luego, nada. Ni pasos alejándose, ni un motor, ni siquiera viento. Solo silencio, de ese que escucha de vuelta. Cuando finalmente abrí la puerta, solo una rendija, el porche estaba vacío. Pero el aire no estaba bien, estaba cálido. No cálido de verano, cálido de cuerpo, como si alguien hubiera estado allí de pie mucho tiempo, y sobre el felpudo, justo debajo del bienvenidos, desvanecido por los años y el clima, había algo nuevo. Una llave, oxidada, antigua, envuelta en un pedazo de cinta rota, roja, como los cordones de los zapatos de Emma. No la toqué, aún no. Cerré la puerta, la aseguré, y me volví hacia el único lugar que había evitado desde niña, incluso cuando la casa estaba en silencio: el ático. La habitación de Emma estaba justo al final del pasillo, y sobre ella, una escalera plegable conducía a un espacio que desde niñas habíamos jurado que estaba embrujado. Solíamos retarnos para subir allí. Ella siempre ganaba. Una vez, cuando yo tenía 8 y ella 14, subió a mitad de la noche con una linterna y desapareció durante 10 minutos. Cuando bajó, estaba pálida, temblando. Le pregunté qué había visto. Dijo: «Sabe nuestros nombres», y nunca volvió a hablar del tema. Ahora era yo quien subía. La madera crujía bajo mi peso. El aire se volvía más frío cuanto más alto llegaba, pero olía mal, como hojas húmedas, ropa vieja y algo que alguna vez estuvo vivo. El haz de la linterna barría polvo y cajas, muebles olvidados, un baúl y algo más, una huella, pequeña, descalza, fresca, que conducía al fondo del ático, donde un viejo espejo se apoyaba contra la pared. El espejo de Emma, el que había desaparecido tras su desaparición. Me acerqué lentamente. El espejo estaba agrietado. Fracturas finas se extendían desde el centro como venas bajo la piel. Mi reflejo se veía distorsionado, más alto, más pálido. No, yo. Y entonces se movió. No rápido, solo un leve giro de cabeza, un parpadeo fuera de sincronía. Luego, los labios se separaron para susurrar: «Ella nunca se fue». Retrocedí de un salto, tropecé con algo, una caja. Me sostuve antes de caer y dirigí la linterna hacia lo que había golpeado. Una caja de zapatos, marcada con tinta negra, para Elena, si no regreso. Me temblaban los dedos al abrirla. Adentro, una Polaroid de Emma, sonriendo frente al sendero de Larkwood. Fecha: 11 de octubre de 2001. Una cinta de casete, una hoja arrancada de su diario y un collar, el mío, el que había perdido el día que desapareció. Tomé la hoja primero. La letra era inconfundible. Si estás leyendo esto, significa que algo vino por mí, y puede que haya dicho que sí, pero eso no olvida, no perdona y no se detiene. Si los zapatos regresan, no los sigas. Esa no soy yo, ya no. Me tapé la boca, y luego volví al espejo. Ahora estaba vacío, sin reflejo, sin ático, solo oscuridad, como una ventana que da a otra cosa, y desde ella, débilmente, un golpe. Desde dentro del vidrio, bajé por la escalera del ático tan rápido como pude, sin caerme. Cuando regresé al pasillo, la puerta de la habitación de Emma estaba cerrada. Yo no la había cerrado, y lo sabía lo que eso significaba. La abrí lentamente. Su cama estaba deshecha, el edredón echado a un lado, y sobre la almohada, colocados con cuidado, los zapatos. Pero ahora estaban mojados.
barro pegado a las suelas, hojas adheridas a la lona, y los cordones estaban atados entre sí, en un nudo perfecto, deliberado, como si alguien los hubiera usado para caminar por el bosque, luego regresado a casa, luego muerto. En cuanto puse un pie en su habitación, supe que algo había cambiado. El aire se sentía diferente, no solo frío, sino cargado, como el aire antes de una tormenta eléctrica. La estática rozaba la nuca. Las paredes parecían más cercanas, las sombras más profundas. Los zapatos seguían en su cama. El barro secándose en las suelas, pequeñas hojuelas de hojas esparcidas por el edredón, como confeti en el tipo equivocado de fiesta. Pero algo más se había movido. Su diario había estado en el cajón desde que tenía 10 años. Conocía cada rincón de ese pequeño libro desgastado. Lo había leído de principio a fin, después de que desapareció, esperando una pista, un código, cualquier cosa. Ahora estaba abierto, sobre su escritorio, en una página que nunca había visto, tunneleparchi.org, y la fecha en la parte superior. Ayer.reddit +biceps course sidekick +7 paratores page +7. La letra era suya, cursiva rizada, desigual. La forma en que punteaba sus i's con pequeños círculos abiertos. Nadie más escribía así. Pero no podía ser real. No debería ser real. Aún así, la tinta estaba fresca, ligeramente borrosa en la esquina superior derecha, como si alguien hubiera cerrado el diario antes de que se secara. Me senté y leí. Ella se está acercando ahora. La vi a través del espejo. Esta vez dejó la puerta abierta. Todavía duerme de lado. Siempre lo ha hecho. Los zapatos funcionaron. Ella recuerda. Solté el libro. Retrocedí. Lo leí de nuevo. Las entradas no eran antiguas. Me estaban observando. Ahora. Pasé a la siguiente página. Mis dedos temblaban. Esta noche encontrará la cinta. Hice otra. Esta es para el final. Quiero que vea todo, pero no debería seguir el rastro. No como lo hice yo. Tumblr +4 cis.oregon.gov +4 ksdb.town.gov +4. Abrí el cajón, donde su Walkman había estado durante décadas, muerto, polvoriento, inútil, excepto que ahora tenía una nueva cinta dentro, cassette negro, etiqueta Tumblr, últimas palabras. Tumblr. Aún no la reproduje. Miré el diario. ¿Cómo podía saber que dejaría la puerta del ático abierta? ¿Cómo podía describir mi sueño? A menos que no estuviera escrito sobre mí. A menos que se hubiera escrito mientras me observaban. Esa noche, cerré con llave todas las puertas. Revisé cada ventana. Puse los zapatos en el sótano. Cerré la puerta. Giré el cerrojo. Coloqué la cinta sobre la mesa frente a mí. La dejé allí, desafiándola a ser solo plástico y cinta y nada más. A las 2:11 de la mañana, las luces parpadearon. De nuevo, Brainly +7 días, Mervyn, tolivejournal.com, +7 lparchive.org +7. Y luego, silencio, sin viento, sin zumbido, solo la sensación de aliento en la nuca. Me giré, nadie, pero vi algo en el espejo al otro lado de la habitación. No una figura, no una cara. Solo 2 huellas de barro detrás de mí. Y cuando miré hacia abajo, el suelo estaba limpio. Reproduje la cinta, la voz de Emma, más madura, cansada, pero suya. Si estás escuchando esto, significa que encontré la grieta de nuevo, o tal vez ella me encontró a mí. Ya no importa. Lo que importa es esto, no me llevó. Yo entré. Me ofreció algo imposible, y dije que sí. Tú también lo habrías hecho. La cinta crujió. Luego, pero lo que regresa no siempre es lo que se fue. Necesito que recuerdes eso. Ahora te quiere a ti, ya no me quiere a mí. Mi sangre se heló. Nunca me quiso a mí. Yo solo era la puerta. Expulsé la cinta. Abrí lentamente la puerta del sótano. Los zapatos habían desaparecido. En su lugar
En el suelo de concreto había algo mucho peor, una foto, de mí, tomada a través de la ventana de la sala, tomada esta noche. Estaba en la foto, en el sofá, escuchando la cinta, pero detrás de mí, en el reflejo de la pantalla del televisor, una niña, sonriendo, sin zapatos, ojos demasiado abiertos, el rostro de Emma, pero no era Emma. El bosque de Larkwood no había cambiado, al menos no en formas que pudieras explicar. Los árboles seguían inclinados, como si los hubieran atrapado a media susurración. El inicio del sendero aún se hundía bajo el peso de 20 años de lluvia. El arroyo seguía murmurando sobre piedras color óxido, como si intentara ahogar su propia voz. Pero el aire estaba mal, demasiado quieto, como si el bosque hubiera dejado de respirar la noche que Emma desapareció y no hubiera exhalado desde entonces. Llevé la cinta conmigo, y los zapatos. No quería hacerlo, pero algo dentro de mí sabía que este lugar no hablaría sin que se le ofreciera algo a cambio, una especie de intercambio, un precio. Emma ya lo había pagado una vez. Tal vez ahora era mi turno. El sendero se retorcía entre la maleza como una pregunta que no quiere respuesta. Cuanto más caminaba, más silencioso se volvía el mundo. No había pájaros, ni insectos, incluso el viento se negaba a pasar cierto punto, hasta que lo encontré, el lugar, el sitio exacto donde encontraron su mochila. Nada lo marcaba, ni cruz, ni cinta, ni piedra, pero lo reconocí como se reconoce la propia voz. Me detuve. El bosque contuvo la respiración. Entonces lo vi, colgado de una rama sobre el arroyo, un vestido, descolorido, roto, aún húmedo, de Emma, el que llevaba la noche que desapareció. No lo había visto desde que tenía 10 años, pero recordaba el estampado, pequeñas flores azules, y la manga que ella misma había cosido tras romperla en la escuela. Alcé la mano y toqué la tela. Estaba tibia. Me giré lentamente, y allí, al otro lado del arroyo, estaba una niña, descalza, cabello largo, barro en las rodillas, y un vestido igual. No era Emma, pero se parecía. No habló, solo me miró, parpadeé, y ya no estaba. Pero algo había cambiado. El bosque ya no estaba quieto, estaba atento. Seguí el sendero más profundo de lo que jamás lo había hecho, más allá de donde buscaron los equipos, más allá de lo que permitía el mapa. Y entonces encontré algo que no debería existir, una puerta, no a una casa, no a una estructura, solo una puerta, de pie, sola en un claro rodeado de árboles muertos, roble viejo, manija de hierro, arañazos por todo el marco, y en la parte inferior, cuidadosamente talladas en la madera. Mis iniciales. Los zapatos se volvieron de pronto pesados en mis manos. Los dejé caer, y el bosque tembló. Abrí la puerta. No había habitación detrás, ni casa, solo oscuridad y un sonido, respiración, que no era la mía. Luego una voz, débil, superpuesta, como múltiples versiones de Emma hablando a la vez. Por fin viniste. Llegaste tarde. Pero aún te quiere a ti. El aire se volvió espeso, dulzón, enfermo, como podredumbre envuelta en flores. Entonces vi una silueta dentro de la oscuridad, una cuna, con una manta, y sobre ella el collar de Emma, el que llevaba todos los días desde que papá se lo dio antes del divorcio. Creí que se había perdido para siempre. Extendí la mano a través de la puerta, mis dedos rozaron la manta, y algo agarró mi muñeca, frío, sin carne, pero fuerte. Grité y me eché hacia atrás, cayendo en la tierra. La puerta se cerró de golpe, y el bosque volvió a quedar en silencio. Cuando me levanté, temblando, los zapatos habían desaparecido. El collar colgaba ahora de mi cuello, y en mi bolsillo había un casete. Yo no había traído otro.
pero tenía una etiqueta con la letra de Emma. No escuches, solo corre. No corrí. Volví caminando por donde había venido, pero el bosque no había terminado. El sendero había cambiado, se había curvado, se había duplicado. Cosas me observaban desde detrás de árboles que no reconocía. Salí no cerca del camino, sino al borde del cementerio, el que está detrás de San Judas, y al fondo, una tumba reciente, sin lápida, solo una cruz de madera, con EJ tallado. Mis manos temblaban, y entonces lo escuché. Una voz detrás de mí, baja y tranquila. Esa solo fue una advertencia. Me giré, pero no había nadie. Solo huellas descalzas en el barro, alejándose de la tumba. Y regresando hacia mi casa, debería haberme ido. Eso decía cada voz en mi cabeza. Para eso existen los instintos de supervivencia. Pero el instinto no tiene ninguna oportunidad cuando el pasado llama a tu puerta. Cuando los zapatos de tu hermana reaparecen. Cuando su voz te llama en la noche. Cuando eres la única persona que aún recuerda. No te vas. Vas más profundo. Regresas. Cuando volví a casa, ya no se sentía como mía. Las luces parpadeaban incluso estando apagadas. El suelo crujía en lugares donde nadie caminaba. Veía reflejos de mí haciendo cosas que yo no hacía, sonriendo cuando no sonreía, girando cuando yo estaba quieta. Esa noche, puse el casete en mi viejo Walkman y finalmente escuché el que decía, no escuches. Solo corre, pero escuché, de todos modos, la voz de Emma. Si llegaste hasta aquí, significa que abriste la puerta, tocaste el otro lado. Ahora te recuerda. Sabe que estuviste cerca de elegirlo, igual que yo. Y ahora te ofrece el mismo trato. Un regreso. Pero algo vuelve contigo. Un sonido detrás de su voz, como una respiración dentro del agua, y luego, lleva tu rostro hasta que digas que sí. Pero no puede hablar, así sabrás que no soy yo. Clic. Silencio. Esa noche soñé de nuevo. No como antes, ni campo, ni bosque. Esta vez estaba en el pasillo, fuera de mi habitación. La casa parecía la misma, pero número, como una réplica hecha por alguien que solo la había visto una vez. Miré hacia el cuarto de Emma. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una niña miraba por la ventana. El mismo vestido, el mismo cabello largo, pero descalza. Siempre descalza. Avancé un paso y la puerta se abrió un poco más. Ella se giró, y era yo, pero sus ojos eran negros, su boca no se movía. Levantó una mano y señaló hacia el final del pasillo, hacia el espejo. Entonces sonrió. Desperté jadeando. Aún era de noche, aún eran las 2:11 de la mañana, y oí movimiento desde el cuarto de Emma. Me incorporé, las piernas como piedra. La puerta crujó. Pasos, descalzos. Tomé la linterna y caminé por el pasillo, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegué a la puerta, la empujé. La cama estaba vacía, los zapatos otra vez desaparecidos, pero el espejo en la esquina era diferente. Ya no estaba roto, ahora estaba entero, y en él la vi. Emma, sin sonreír, solo observando. Se veía como aquella última mañana, con los ojos medio cerrados, molesta, como solo una hermana mayor puede mirar a la menor, que no deja de hacer preguntas, pero sus ojos estaban húmedos. Lágrimas. Apoyó la palma contra el vidrio, y dijo sin voz, «No me sigas». El espejo onduló, como agua. Luego se aclaró, y el reflejo que me miraba no era Emma. Era la niña descalza, la que tenía mi rostro, la del sueño. Levantó un dedo y lo posó sobre sus labios. «Shh», y susurró, aunque su boca no se movía. «Se suponía que vinieras conmigo». Retrocedí tambaleándome. Tropecé con los zapatos, ahora justo detrás de mí, como si alguien los hubiera colocado allí, esperando. No grité, no podía, solo susurré su nombre. «¿Emma?».
Pero la chica del espejo no respondió, solo retrocedió, y abrió una puerta detrás de ella. No en el reflejo, en ese otro lugar, el bosque, el mismo claro, la misma puerta que ya había visto. Me hizo una seña para que la siguiera, y luego desapareció. No recuerdo haber salido de la casa, solo que estaba parada en el camino de entrada, también descalza, con los zapatos en una mano y el Walkman en la otra. El viento se había detenido, las estrellas se veían apagadas, pero las vi, huellas en el pasto húmedo, pequeñas, descalzas, dirigiéndose por el camino, de regreso al sendero. La seguí, porque tenía que hacerlo, porque ella siguió algo una vez y la dejé ir sola. Esta vez no iría sola. Esta vez yo iría con ella. El bosque no crujía ni susurraba cuando entré en él. Respiraba, suave, lento, como pulmones hechos de árboles. Seguí las huellas descalzas por el sendero sin dudar. Los zapatos colgaban de una mano, el Walkman de la otra. No tenía un plan, ni lógica, solo un impulso, como la gravedad, pero personal. Algo me esperaba, y tenía la voz de mi hermana. El sendero se curvaba más cerrado que antes, como si no quisiera que llegara al claro. Pero llegué, y ahí estaba, la puerta, de pie, sola, de madera, agrietada en el centro, como si algo hubiera empujado desde dentro, y a su alrededor, huellas, descalzas, dando vueltas como en un ritual. Me acerqué, la puerta crujió, y luego se abrió, no como una puerta, sino como una boca, invitándome. Me quedé inmóvil, el corazón golpeando, la respiración entrecortada. Entonces algo salió. Al principio pensé que era Emma. Tenía los mismos ojos, el mismo cabello, pero la forma en que se movía, fuera de ritmo, como si no recordara cómo funciona un cuerpo. Sonrió, demasiado, y no parpadeó. Ahora llevaba mi rostro, y sus manos estaban vacías. Dio un paso hacia mí, luego otro. No me moví, ni siquiera cuando abrió los labios. Pero no salió sonido, porque no podía hablar, no lo necesitaba. Extendió la mano hacia los zapatos que tenía yo, y fue entonces cuando la oí. Esa no soy yo, una voz detrás de mí. Me giré, y ahí estaba Emma, la verdadera, mayor, cambiada, sus ojos hundidos, pero vivos. Sostenía el collar que papá le había dado. Brillaba tenuemente en la oscuridad. «No se los des», dijo. «Creí que estabas...». «Lo estuve». «¿Dónde has estado?». No respondió. Solo miró a la otra versión de mí, quieta, con la cabeza ladeada. «Lo siento», susurré. Los ojos de Emma se suavizaron. Yo también. Y entonces el bosque gritó, no con sonido, con presión, con fuerza. Cada rama, cada árbol se retrajo. La puerta tembló, y la versión falsa de mí giró la cabeza demasiado. La piel se agrietó. Algo debajo palpitaba, saltó. Emma se lanzó entre nosotras. El collar brilló, la cosa chilló, y se deshizo en cenizas. Caímos juntas, abrazándonos, como cuando la oscuridad solo era la noche, y los monstruos vivían bajo la cama. No caminaban por puertas. Me dejó ir, susurró. «¿Por qué?». «Porque te quería a ti. Volví por ti». Y yo esperé. Las lágrimas corrían por sus mejillas, por las mías también. No volvimos a hablar. Solo nos quedamos así, abrazadas, mientras la puerta detrás de nosotras se cerraba con un gemido, y esta vez se quedó cerrada. Caminamos de regreso a casa al amanecer. El cuerpo de Emma era real, sus pasos eran reales, estaba cálida, sólida, viva. No recordaba todo, pero me recordaba a mí, y eso era suficiente. 3 días después, enterré los zapatos, profundo, en el bosque, pero lejos de la puerta, por si acaso. Nunca hablamos del espejo otra vez, ni de los casetes, ni de la chica que se parecía a mí y usaba mi rostro como una máscara. Pero conservé el último mensaje que dejó, escrito de su puño y letra, doblado en su diario. «No abras la puerta».
ni siquiera si lleva una sonrisa familiar, porque no volví sola, pero no dejé que me siguiera. Te traje algo mejor, una segunda oportunidad. A veces el pasillo cruje, a veces despierto a las 2:11 de la mañana, pero ahora está tranquilo, la casa respira de nuevo, y nosotras también. Juntas,